Amados del Señor, mi hermano Humberto comienza una serie para mediados de octubre que va a durar 4 semanas. Entonces me quedan a mí 3 semanas que yo quiero aprovechar, comenzando ahora el capítulo 19 de los Hechos, para hablarles sobre el bautismo en agua. Hay mucha controversia, amados, siempre la ha habido. Lo que pasa es que las redes sociales han propagado las divisiones, las asperezas, las contiendas entre diferentes puntos cristianos, evangélicos. Y tristemente, hermano, esto ha causado una fragmentación. Y esto también conlleva una confusión hacia el no creyente, amados. Personas que ponen en duda, hermanos, a la doctrina bíblica. Entonces, amados, como se ha hecho muy, quiero usar esta palabra, muy feroz, las controversias y las dimes y diretes y las condenaciones mutuas sobre la interpretación del bautismo, me ha parecido bien a mí, hermanos, esto hacer un estudio aprovechando este capítulo 19. Hay que recordar que estuvimos hablando, amados, de este varón prodigioso que venía de Alejandría y que lo usaba Dios poderosamente, pero que su mensaje estaba incompleto porque todavía tenía el bautismo de Juan. Vamos a comenzar con el bautismo de Juan. Ya hablaremos después de la fórmula de Mateo capítulo 28 o de la fórmula que está en el libro de los Hechos, cuál es la correcta. Hablaremos también si el bautismo es salvífico o solamente es un hecho de testimonial, si conlleva justificación o no justificación, y vamos a estar hablando sobre todos esos puntos, amados. Se van a gozar, van a entender muchas cosas. Siempre lo he dicho, lo vuelvo a repetir, la Biblia no es confusa, amados. Simple y sencillamente que cuando se nos mete en la cabeza una idea, ¿verdad?, buscamos la manera de descontextualizar. Agarramos un versículo que nos es favorable a lo que pensamos o creemos, y de esa manera formulamos toda una creencia y formulamos toda una estructura, hermanos, en base a un versículo. Por ejemplo, ¿usted sabía que los testigos de Jehová nacieron de un hombre que en cierta ocasión asistió a una iglesia presbiteriana y escuchó un mensaje sobre el infierno y no le gustó? y por eso de ahí nace una ideología completa, hermanos, una doctrina completa que ya lleva ya casi los 100 años y que conocemos o que hemos visto como los testigos de Jehová, ¿verdad? Desechando completamente a Cristo, la salvación, la vida eterna, sin entender y comprender lo que es verdaderamente la redención en Cristo. Se le quitó la divinidad a Cristo y bueno, hicieron una barbaridad de cosas. Y así sucesivamente, ya sea por revelación de un nuevo profeta que se les apareció o de algún hombre que estuvo en desacuerdo con la doctrina y dijo vamos a quitarle esto, vamos a agregarle ahí, y así sucesivamente, hermano. Entonces la iglesia cristiana en sí, la cristiana, la de la teología de Cristo, amados, pues ha estado muy fragmentada, pero vuelvo a repetir, no es confusa si la lees con honestidad, amado del Señor, si la lees con humildad, si verdaderamente tu deseo es conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios para tu vida. La palabra de Dios es viva y eficaz, amados del Señor. Amén. Entonces traigamos esa nobleza, traigamos esa actitud, hermano, de ser recipientes, de saber escuchar, de saber comparar, contextualizar correctamente, que era lo que hablábamos en las últimas semanas sobre este personaje que hemos mencionado, Apolos, que era un hombre que estudiaba, inteligente, sobresaliente, amados, que tu palabra era poderosa por la unción del Espíritu Santo, y con cuánta humildad aquella parejita lo llevó aparte, y con humildad él recibió la corrección, y fue un hombre que se convirtió en un instrumento muy poderoso, aún más, amados, cuando recibimos la sana doctrina en nuestro corazón. Les dije el miércoles pasado, nadie es dueño de la verdad, amados. Cristo es el camino a la verdad
y la vida. Vuelvo a repetirles una vez más, cuando alguien le pregunta, ¿estás seguro que estás en la iglesia correcta? No, no estoy seguro. No, lo único de lo que estoy seguro es que Cristo me salvó, que Cristo cambió mi vida y que ahora yo vengo a la iglesia a escuchar la palabra, a tener compañerismo con aquellos que también recibieron a Cristo y nacieron de nuevo. Ve cómo no se trata de buscar cuál es la iglesia verdadera o cuál es la no verdadera. Cristo es la verdad en todo, amado del Señor. Mira, si tienes a Cristo estás a la segura. Quédate ahí en Cristo, ¿sabes? Y quítate todas esas ideas religiosas y todas esas herencias, hermanos, culturales que traemos arrastrando. Cristo es el Salvador de nosotros. Muy bien, Hechos 19, 1 al 7. Ahora, vamos a dividirlo en 3 partes, pero vamos a leerlo todo, porque vamos a hablar del bautismo de Juan, amados. Hechos capítulo 19, lo leo del 1 al 7 y luego ya después de ahí vamos a sustraer lo que queremos exponer. Aconteció que entre tanto, estoy en Hechos 19:1, Apolos estaba en Corinto, después de haber sido corregido por la parejita, hermano, por Ananías y Zafira. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de ¿qué dice su Biblia? Arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Pongamos atención a esas porciones, amados. Esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Esa es una controversia, después hablaremos de ello. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué dice su Biblia? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Ese es otro bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, que esa es otra controversia también, amados, en las doctrinas seculares. Pero vamos a hablar sobre ello más adelantito. Eran por todos unos 12 hombres. Qué tremendo esto. Ahora, vámonos pues al bautismo de Juan. Cuando en la teología, cuando se pregunta cuál fue el último profeta del Antiguo Testamento, bueno, algunos dicen se van a los libros, ¿no? Pero el último profeta del Antiguo Testamento fue precisamente Juan. De Cristo, de la muerte de Cristo y su resurrección, es de donde se divide los 2 pactos. El pacto del Antiguo Testamento que Dios tenía con su pueblo y el pacto del Nuevo Testamento, donde del pueblo elegido, seleccionado, judío, ahora pasamos a toda la humanidad. Muy importante entender eso. Es el punto medio. El punto donde Cristo muere en la cruz del Calvario, es ahí donde se divide la historia de la humanidad, amados del Señor. Cristo es el centro de la historia de la humanidad. Y mire qué curioso, que a pesar, hermanos, de que nada tenía que ver con lo secular, porque Cristo dijo: mi reino no es de este mundo, aparece esto, que la sociedad, la historia, la humanidad comienzan, hermanos, a tomar el tiempo y a medir el tiempo desde Cristo. Por eso escuchamos cuando usted lee historia, antes de Cristo y después de Cristo, porque Cristo se vuelve el centro de todo, de la historia. Muy interesante esto. Entonces Juan es el profeta que antes de la aparición, antes de la revelación de Cristo, él era el que preparaba el camino, según, hermanos, instruidos, según, hermano, profetizado por Isaías. Ahora, Cristo y Juan eran contemporáneos, pero era necesario que se cumpliese la palabra profética, que tenía que venir la voz, que iba a abrir un espacio, que iba a dar una introducción, una palabra profética
Cristo le llamó el Elías de su tiempo a Juan el Bautista. La profecía que abría el espacio. Entonces aparece Juan el Bautista y él comienza, amados, a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, vamos a la lectura para entenderle mejor. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 12, la aparición de Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, versículo 1, que también lo mencionan los demás evangelios, pero vamos a quedarnos con la palabra que nos da Mateo. Capítulo 3, versículo 1. Después miraremos lo que dice Lucas, que es muy interesante también. Versículo 1. Aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. No predicó, hermanos, en las ciudades. Él se quedó en el desierto. Después hablaré un poquito de su contexto, de dónde venía, de qué, dónde él se mantenía, se sustentaba, diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Después explicaremos por qué dice esto la palabra. 5. Y salía a él Jerusalén. Él no iba a Jerusalén, Jerusalén salía a buscarlo a él. Y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Qué dice su Biblia? Confesando sus pecados. 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: ¿generación de qué? Aleluya. Estaba bravo este amigo. ¿Quién os enseñó a oír de la ira venidera? Observe el versículo 8, amados. Dice: haced pues frutos dignos de ¿qué? Arrepentimiento. La palabra clave del bautismo de Juan y de su predicación siempre fue: arrepentidos. Arrepiéntase, era lo que el profeta Isaías había dicho. Vos que claman en el desierto, arrepiéntanse, arrepentimiento. Vamos adelante. Me quedé en el 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Cristo dijo: por sus frutos, no porque prediques, no porque discutas, no porque defiendas una creencia. Te va a conocer tu fe, se va a conocer si eres un hijo de Dios por tu estilo de vida, tu comportamiento, por cómo vives dentro de la sociedad, en el matrimonio, en la familia. Entendamos eso, santos. 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para, ¿qué dice su Biblia? Arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se... Era una palabra poderosísima. Lo interesante de Juan es que Juan, hermanos, se quedó en el desierto. Él se juntaba con un grupo muy extremista, hermanos, judío, que vivía cerca del Mar Muerto, donde se encontraron los rollos que se conocen del Mar Muerto, donde estaba el libro de Isaías. Cuando los que han ido a Israel me entienden lo que estoy diciendo, hermanos. Y él nunca se presentó en Judea ni en las comunidades. Su palabra era tan poderosa
que la gente salía de las aldeas, iba y lo buscaba en el desierto. Y en el desierto, hermanos, ahí cerca desembocaba el río Jordán en lo que conocemos el Mar Muerto. Ahí era donde él bautizaba. Entonces la gente se acercaba, les predicaba una palabra fuerte y les decía: arrepiéntanse porque el Mesías ya viene. Ahora, la gente que era bautizada y que se arrepentía, obviamente, ¿qué hacía? Salía y comunicaba lo que habían recibido, porque aún, hermano, era tan poderoso su mensaje que los mismos fariseos, los mismos religiosos salían al encuentro de él. Por eso los confrontó. Entonces mucha gente llevó ese mensaje a muchos lugares y recibieron el mensaje de Juan, que era el mensaje de arrepentimiento, pero no recibieron el evangelio completo, porque después de Juan vino Cristo con el sacrificio. Y el sacrificio traía el perdón de pecados. Entonces era un evangelio incompleto, porque había arrepentimiento, pero todavía no recibían el perdón de pecados. ¿Sí me están entendiendo? Ahora hay que entender qué significa el bautismo. El capítulo 6 de Romanos dice que en Cristo estamos usted y yo bautizados. Fuimos sumergidos con Él para muerte. Eso significa el agua. Por eso no se bautiza únicamente con un chispeo de agua en la frente, sino que tiene que ser por emersión, tiene que ser sumergido, porque el sumergimiento significa muerte. Y con Cristo estoy juntamente crucificado y somos muertos con Cristo, porque el que no muere con Cristo tampoco puede resucitar con Cristo. El levantamiento del agua bautismal, hermano, significa resurrección. ¿Estamos entendiendo? Entonces el bautismo que ellos recibían estaba incompleto porque todavía no tenían la limpieza de sus pecados. Había la primera parte, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es importante, amados del Señor. ¿Por qué el arrepentimiento es importante? Porque en el Antiguo Testamento, arrepentimiento significaba sentir una pena por algo con tal fuerza que conducía a un cambio de actitud. Oiga esto es importante. En el Antiguo Testamento, recuerde, Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Cristo dijo: es el Elías que había de venir, el máximo profeta. Ahora, cuando él llega, dice arrepentidos. Cuando dice arrepentidos, ¿qué entendían los judíos de su tiempo? Entendían que arrepentimiento significaba sentir pena por las faltas, por los pecados, pero con tal fuerza que esta pena se sentía en el corazón, conducía a un cambio de actitud. ¿Por qué, amados? Porque en todo el Antiguo Testamento Dios estuvo llamando a su pueblo a que se arrepintiera de sus faltas, pero pocas veces cambiaban. Y mucha gente el día de hoy está en la misma similitud de cómo vivía el pueblo en el Antiguo Testamento. Escuchan la palabra, pero no hay un compugido como en Hechos. No hay una forma en que los lleve a un quebranto, a un dolor, a una pena por haber pecado. Porque ese quebranto es el que te hace reflexionar para hacer cambios de actitud. Y hay gente que ama a Cristo, sirve a Cristo, pero no cambia en su estilo de vida. Espero que usted no sea así. Aleluya. Y en el Nuevo Testamento, el término griego, hermanos, apunta a la idea de tornarse de algo o de volverse de algo. O sea, renunciar al estilo de vida, al pecado, a la pecaminosidad, a la maldad, decirle no más para dedicar la vida a una nueva llamamiento a la salvación en Cristo Jesús. La palabra de arrepentimiento es lo que se conoce como la metanoia, que significa cambio de mente, modificación de conducta. Entonces, aquí podemos entender
por qué los fariseos llegaron con Juan el Bautista y él los reprende. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera del Señor? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque arrepentimiento es cambiar de mente, modificar la conducta, es, hermanos, cambio de actitud completa y total. Ahora, aquí vamos a meternos un poquito más profundo. ¿Verdaderamente alguien puede cambiar cuando nuestra naturaleza es pecaminosa? Cuando fuimos nosotros criados en pecado y en pecado me concibió mi madre, dijo el salmista David. ¿Podemos verdaderamente cambiar, abandonar los estilos de vida inicuos, de maldad, de vicios, para luego entregarnos a Cristo? La realidad es que humanamente no podemos. Entonces aparece un estudioso de las Escrituras y va y busca al Señor Jesús de noche y le dice: sabemos que vienes de Dios por los milagros que hacen, porque Dios te respalda. Y Cristo le dice a Nicodemo: el que no naciere de nuevo. Y precisamente el nacer de nuevo tiene que ver con el bautismo. Hay que morirnos al mundo, morirnos al pecado, para que nazca en nosotros la nueva criatura. Pero para eso tenemos que nosotros proponernos a renunciar, para que nosotros se produzca la muerte al pecado y nazca la vida en el Espíritu. Ese es el cambio que transforma a la gente, amados. Entonces hay gente que simpatiza con la iglesia, viene a la iglesia, escucha los mensajes, le encanta, se goza, cantan y todo, pero vive unas vidas bien perdidas allá afuera. ¿Por qué? Porque son gente que no ha nacido de nuevo. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo: tú eres maestro de la ley, ingrato, tú sabes mucho, pero si no lo haces de nuevo, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Pero ¿cómo puedo meterme en el vientre de mi madre? El que no naciere de agua y de espíritu. Hermano, esa es la doctrina, no es la religión, no son las fórmulas bautismales. Hermano, lo que salva es que cuando confiesas a Cristo, renuncias a tu pecado, la obra del Espíritu Santo viene dentro de ti y te da una nueva vida que tiene la capacidad de poder controlar aquellos sentimientos y emociones que se inclinan a la maldad. Porque en el momento que recibes a Cristo, tu cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. No, y eso no termina ahí, porque, hermano, todavía después de que tu cuerpo se convirtió en templo del Espíritu Santo, luego viene el poder, el bautismo en el Espíritu Santo. Que esa es otra doctrina que tenemos que, hermanos, exaltar y poder entenderla correctamente. Hermano, entonces, por eso le digo, no se trata de congregaciones, no se trata de doctrinas. Cristo lo enfocó bien. Necesitas nacer de nuevo. Tu estilo de vida, tu forma de ser está viciado conforme a los rudimentos de este mundo. Actúas y vives, por eso es que te vuelves necio, por eso es que te meten ideas doctrinales y ahí te quedas y te encierras en tu propia burbuja. Ah, caray, ¿siguen aquí? Bendito sea Dios. Dice el diccionario: de manera que el arrepentimiento viene a ser el acto del hombre mediante el cual siente pena y dolor por los pecados cometidos contra Dios, los confiesa y decide volverse por completo hacia Él para ponerse bajo su señorío. El arrepentimiento forma la parte fundamental de la doctrina cristiana.
Por eso, antes de la entrada de Cristo en la escena de la humanidad, tiene que aparecer el Elías, el profeta. Entonces aparece con un tremendo mensajazo, hermano. Ya viene juicio, no solamente habla de salvación, pero habla de juicio también. Habla de la dignidad y la divinidad. Alguien que es más poderoso que yo, que no soy digno. Habla de la gloria de ese Cristo que venía tras él, hermano. Él venía a abrir el espacio, a cumplir la profecía de Isaías. Entonces, el arrepentimiento toma un papel importantísimo en nuestra salvación. Hay gente que, vuelvo a repetir, simpatiza con la teología, con el evangelio, con la iglesia, pero no se arrepiente. No hay la suficiente humildad como para confesar faltas y pecados. Y mientras no haya la confesión de pecados y el arrepentimiento, no puede haber el efecto del nuevo nacimiento internamente. Ahí es donde yo entro, hermanos, con la doctrina de que sí hay una responsabilidad humana. Que al último, aunque Dios sabe quién va a ser y quién no va a ser, el hombre tiene la potestad de negarle, de desecharle, de abandonarle. Entonces ahí entra la doctrina que yo adopto, que yo veo en las escrituras, de que ciertamente la salvación no se pierde, pero sí se abandona. Y cuánto les duele a aquellos que defienden que una vez salvo, salvo para siempre, pero yo he visto gente abandonar su salvación, habiendo dado frutos, habiendo tenido una relación con Cristo, y de repente un día se cansaron, se fastidiaron, y la gente dice, no, es que nunca fueron salvos. Yo creo que sí, porque lo que te salva es la confesión de Cristo, el cambio transformador. Entonces, ciertamente Dios nunca te va a quitar lo que te dio, pero lo que sí puede hacer la gente es abandonar lo que Dios te dio. Y por eso la Biblia nos enseña a ser permanentes, a darle continuidad, a servirle, a perseverar en los caminos, a oír su palabra, a limpiarnos continuamente, a permanecer en sus caminos. Y tú lees toda la teología del Nuevo Testamento y es una exhortación completa a que el pueblo de Dios tiene que servir a Cristo, que es necesario que le sirvamos, que perseveremos, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y hay gente que se nos ha quedado en el camino. Se han quedado en el camino, amados. Y son gente linda que un día servía a Cristo, amaba al Señor. Pero de alguna manera les entró aquel desánimo o fueron confundidos por alguna doctrina, alguna enseñanza y se desviaron. Volvieron otra vez al yugo de esclavitud que dice la Biblia. Y algunos se han aferrado a que de todas maneras van a entrar al cielo. Yo soy de los que cree que no, pero bueno, nunca podemos hacer un juicio o un prejuicio sobre las personas de quién va a entrar y quién no va a entrar. Eso déjeselo a Dios. Nuestro trabajo es predicar el evangelio y la palabra, como está escrito, y dar la advertencia, tocar trompeta en Sión. La iglesia tiene que anunciar que Cristo es el Salvador y que Cristo vuelve por su iglesia, amados del Señor. Hay gente que vive con malicia en su mente, en su corazón, mentes cochambrosas que todavía están ahí, amados del Señor, porque no lo rinden a Cristo. Siguen aquí. Algunos sí son salvos, algunos no son salvos, nomás están siendo parte de aquello. Mire, Hebreos 6:1 al 3. Esta escritura está muy interesante, hermano. El arrepentimiento es la entrada. Es la entrada. ¿Por qué estaban incompletos? Porque les faltaba la gracia. Juan llegó todavía con el mensaje antiguo testamentario, pero Cristo traía la gracia salvadora, salvífica. Ahora,
Le voy a hacer una pregunta. No me la conteste, nomás es para pensar, meditar. ¿Puede el bautismo salvar? Porque algunos pelean tanto que la fórmula es salvífica. Espéreme tantito. Espéreme. La única fórmula salvífica es la de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la única. Ahora, aquí viene. Entonces, ¿para qué el bautismo si la sangre de Cristo es suficiente para perdonar todos nuestros pecados? El bautismo es la respuesta al arrepentimiento y al cambio. Cuando yo precisamente comenzamos las clases de bautismos ahora en octubre, y tengo una hermanita que ella les da las clases. Ahorita está en un problema médico, entonces voy a tener que tomarlas yo voy a estar dando las clases comenzando octubre. Y esto, siempre me gusta explicar esto cuando ya me toca mi parte. El bautismo le da identidad a la persona. El bautismo le da pacto a la persona. El bautismo le da la oportunidad de responder a Dios. El bautismo es el sí del ser humano a Dios. Mucha gente cree haber recibido a Cristo, pero cuando se le dice, ahora le toca el bautismo en agua, dice, no, mejor me espero. ¿Qué significa? Que está dudando, que todavía no ha rendido su corazón a Cristo Jesús. Entonces, el bautismo es el sello salvífico, no la salvación. La salvación la da Cristo. Y yo entiendo que hay una doctrina ahí que no acepta la salvación de aquel que murió junto a él en la cruz del Calvario. Imagínese, ya le había mencionado este concepto, ¿no? El personaje llega y en las costumbres religiosas, ahí está Pedro a la puerta, entre comillas, ¿no? Y luego le hacen la pregunta, ¿y tú qué? ¿A qué vienes aquí? No, pues yo vengo aquí a entrar al cielo. ¿Y te bautizaste? No. ¿Fuiste a la iglesia? Tampoco. ¿Qué bautismo guardaste el sábado? Tampoco. ¿El domingo? Menos. Y comienzan las preguntas y te juntabas con los hermanos en Cristo. No. ¿Qué eras? Un ladrón. ¿Y por qué estás aquí? No lo sé. El que estaba junto a mí me dijo que hoy podía entrar. Es una reflexión, amados, de cómo la gracia de Cristo Jesús, el amor de Dios, el sacrificio de Cristo es suficiente. Ahora, si se le hubiera perdonado la vida y se baja, se bautiza. Entonces, allí está el punto, amados del Señor, que hay gente que niega el bautismo y hay una razón de ello. Sigue dudando o tal vez le tiene miedo. Yo veo mucho miedo al compromiso, porque el bautismo es el testimonio que le das a la iglesia, a la humanidad, a la familia y al diablo. Y pues ni modo. Entonces dice, híjole, si me bautizo ya van a creer que ahora sí soy cristiano, pero todavía me gusta andar allá. Ve, tuve un miembro aquí en la iglesia por casi 18 años, muy querido, muy amado. ¿Cómo va, hermano? Poco a poco. Ya es tiempo que se bautice, bautícese. Ya mero, pastor. Poco a poco, ahí la llevo. Envejeció, murió, lo enterré y no se bautizó. Que Dios haya tenido misericordia de su alma. No corresponde a mí. Pero nunca se entregó a Cristo. Igual que usted aquí sentado. Ahora no sé cómo le habrá ido en la llegada ya. Así le van a decir,
No, medite por un momento. El hecho que usted esté sentado cada domingo aquí o cada miércoles no quiere decir que va a entrar. Usted entra por los méritos de Cristo en la cruz. Y el bautismo es el sello, el testimonio que usted dio de que ama a Dios, de que sirve a Cristo Jesús, que le ama. Nació de nuevo. Fui sepultado en el agua, fui resucitado del agua. Aleluya. De agua y de espíritu, nací de nuevo en Cristo Jesús. Entonces por eso no peleamos ni doctrina, ni iglesia, ni creencias, ni nos metemos en esos rollos, amados del Señor. Nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No sé si estoy en el lugar correcto, pero sí sé a dónde voy. Yo sí sé a dónde voy. Por eso, amados del Señor, en el momento del delirio de la muerte, ahí se sabe quién es y quién no es. Porque hay gente que estuvo peleando toda su vida, negando a Cristo, o negando la doctrina, o negando a Dios, o negando y aferrándose a una idea. Pero cuando están en ese momento, bendito sea Dios. En cambio, aquellos que le han servido de todo corazón, nacidos de nuevo en el Espíritu, hasta contentos están y dicen: morir es ganancia, ganancia, ganancia. Aleluya. Felicidad, alegría, gozo. Ya vas a entrar, vas a llegar. ¿Aló? Por eso hay gente que no. Yo dudo de los que no se quieren ir. ¿Aló? Todavía le tiene el miedo. ¿En serio? No hay nada más seguro, y ya sé que yo hablo mucho de esto. No hay nada más seguro que la muerte. Está garantizado 100% que el rico, el pobre, el grande, el pequeño, el ignorado, el sobresaliente, el artista, el no artista, todos van a pasar por ahí. Y van a pasar solos. No va a haber nadie que los acompañe. Ni mi abuelo Panchito, que se quería llevar a mi abuelita y Dios no lo dejó. Vámonos María, y vámonos María, y vámonos María. Y María le decía: no, vete tú. ¿En serio? ¿En serio? 103 años y el viejito se le sentó, hermano. Bien macabro ese momento, hermano. Le decía: vámonos, vámonos María. Y el viejo agonizando, no se quería morir. Vámonos María. Que no. Un día entró mi tía y lo encontró sentado. Y mi abuelita llorando a un lado. Que nos vamos. No, vete tú. Hermano, solo vas a estar en ese momento. El único que te va a acompañar es el que mora en tu corazón, el Cristo Salvador, el que murió, el que perdonó tus pecados. Él estará contigo en ese momento. Y será un momento glorioso y maravilloso para los que tienen a Cristo, los que nacieron de nuevo, los que tomaron el paso de obediencia, que es el bautismo en agua, porque hubo un genuino arrepentimiento, cambio de pensamiento, de paradigma, de interpretación. Se volvieron nobles y sublimes, se volvieron tranquilos y sosiegos. El cambio transformador se nota cuando una persona nace de nuevo. Hemos visto gente maliciosa, malvada, pecadora, pecaminosa. Gente, hermano, que ha hecho tantos males y en un momento Cristo viene y transforma su vida. Hemos visto gente metida en el enloquecimiento, en ese momento de depresión, de angustia, aún de enfermedad. Y hemos visto cómo Dios llega y cambia las vidas y transforma, sana las heridas. Cómo Dios restaura hogares y familias, como aquel hombre vicioso, alcohólico, ahora ya no maltrata, ya no se envicia, ahora está en su familia, amando a sus hijos, pidiendo perdón. Cambio transformador. No saquemos del contexto correcto el evangelio, amados, ni peleemos por otras cosas inútiles que no tienen sentido. Le dije que está en Hebreos capítulo 6, ¿verdad? Chihuahua, ya se me fue la hora ya.
capítulo 6, versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Por qué? Porque el bautismo es una entrada, amados del Señor. El arrepentimiento es el comienzo. El recibir a Cristo es la puerta de entrada. Cristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos. Entonces, cuando entramos, lea lo que dice aquí: vamos delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento y de obras muertas de la fe en Dios. Porque hay gente que está en un ciclo vicioso. Vuelven. Hay gente que se ha bautizado como 4 veces. Porque 4 veces ha ido al mundo y vuelve otra vez. ¿Verdad? Y ya cuando anda bien emocionado, va a Israel y se vuelve a mencionar. Y es como ver el Jordán ahí todo apestoso. Y dice: aquí me quiero volver a bautizar. ¿Qué le pasa? El bautismo nomás es una sola vez. Porque es el reflejo del nuevo nacimiento. Sí, vamos adelante ya. De la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y luego dice el versículo 3: y esto haremos, porque esta es la doctrina que predicamos. Pero es la entrada. Ya hay gente que se queda estancado. No crece, no madura, no dan fruto, no florecen. Florezca ya, por favor. Aleluya. Porque lo van a venir a cortar. El que no da fruto será cortado de la vid y se secará y será echado en el fuego y arderá. No me esté ignorando, por favor. Ignóreme a mí, pero no ignore la palabra. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y terminamos con 2 de Pedro 3, 9 al 10 y continuamos la semana que entra. Tengo 2 más para acabar de explicar la fórmula y todas aquellas cosas, el bautismo del Espíritu Santo y todo eso. 2 de Pedro 3, 9, ya terminó, ahora sí, ya los voy a dejar ir para que se van a ver la Rosa de Guadalupe. O la doctora Polo, lo que van debiendo ahí. 2 de Pedro 3, 9. Ya si quieren entrar al cielo, ¿qué le pasa? El Señor no retarda su promesa, dice Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Porque si nos han reclamado: ustedes tienen siglos diciendo que Cristo viene y no hemos visto nada. No te apures. Yo siempre le respondo así: no te preocupes, si Cristo no viene, tú vas a Él. Aleluya. Así que, ¿cuál es tu problema? Y si es cierto, ¿no? Ahí está. Dice aquí, hermanos: sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Por eso Juan predicó arrepentimiento, porque el arrepentimiento es el primer paso, amados, para el nuevo nacimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Cristo viene por su iglesia, hermanos. Amén, amados. Que nos encuentre haciendo así, dice la palabra, dando fruto, perseverando en la casa de Dios, adorando, sirviéndole, hermano, echándole ganas en medio de tribulaciones, dificultades y angustia, pero perseverando para la gloria de su nombre. Amén, santos. Pongámonos de pie, necesitamos orar, amados del Señor.